Qué hermosa niña, muy buenos días. Como 3 años. Señoritas, gracias por acompañarnos. Bueno, pues ya la presentación de las personalidades de gente tan importante como su directora, tan querida, tan admirada, reciente el Colegio de Padres de Familia, pues ya está de más que nos repitamos todo. Y hoy es un tema muy interesante. Ustedes van a decir, bueno, estos viejitos, ¿qué tal? A mí me da mucho gusto que aquí haya una mezcla generacional. Yo no crecí con las computadoras, cuando yo las computadoras, pues yo venía de la época de los dinosaurios casi, ¿qué aparato es este, no? Y cuando yo crecí, que no tuve tantas oportunidades como ustedes, y sin que ninguna comparación sea buena, bueno, las escuelas en las que yo estuve no tienen la conformación, la filosofía, los métodos de enseñanza, los valores, la formación académica, espiritual, intelectual que ustedes están teniendo. Antes uno no reparaba tanto en eso, se nos hacía fácil y transitábamos en la vida según el daño que hacíamos, pero de repente nos hicimos muchos. Entonces empezamos a ya no caber. Y el tema de hoy, que son las pilas, de 9 a 2, como ustedes ¿qué es lo que dicen, tengo que llevar? ponte las pilas, órale, ponte las pilas, despierta. ¿Sí? Es energía. Y el uso de la energía no es malo. Como el uso de muchas cosas no es malo el producto en sí. Lo que convierte ese producto en malo es porque lo utilicemos mal. Entonces nos estamos generando un daño. Y es como cuando alguien dice, no, oye, a mí me decían, ahorra el 10% de lo que te doy del tu domingo. Yo decía, ahorro, ¿qué es eso? Por allá después alguien me lo cambió y me dijo, prémiate con el 10% de lo que te dan de domingo porque te portaste bien. Y entonces empecé a ahorrar. Entonces, en el caso de las pilas es un producto que es necesario, sí, que los adelantos tecnológicos fueron evidenciando su necesidad, pero después nos dimos cuenta que nosotros estamos generando un daño mayor, muy probablemente, que el beneficio que estábamos obteniendo al hacer un mal uso en el destino de esos productos. Y entonces la tecnología, las gentes, los investigadores, los científicos empezaron a buscar qué mecanismos tendrían que crear en una actitud responsable, reconociendo que, como decía ahorita nuestra directora, tenemos que tener los hábitos, tenemos que tener la cultura de no hacernos daño a nosotros mismos. Y empezaron a investigar y desarrollar nuevas tecnologías que vendrán a sustituir a estas. El problema es que lo hagamos de manera tan lenta a que el deterioro, el daño que nos hacemos nosotros mismos por no tener un buen destino de este tipo de productos, hay otros muchos, ese daño nos alcance. Y bueno, con esa participación, déjenme decirles aquí encuentran algo de la historia, que fue el científico Volta quien en el siglo XVIII empezó a ver las reacciones físicas, químicas de los metales y de cómo la generación de energía venía transformando las posibilidades de convertirlos más productivos. Y bueno, pues entonces así empezó a generarse el uso de las linternas, la luz, los radios, en fin, para llegar después a qué pasa cuando dejamos de utilizar todos esos aparatos y que nos hacen un volumen tan grave que entonces no nos damos cuenta
que hay dos componentes en esos productos, que son el mercurio y el cadmio, que resulta que nosotros los tiramos donde creímos, pero no los tiramos como debimos, y entonces nos infestan todo el agua y toda la tierra, en cantidades sorprendentes. Olvídense que si me como 1 kilo de tortillas engordo 3 kilos. No, si aquí tiro una pila, una chiquita de esas, estoy contaminando el agua de una alberca olímpica. Esas que ven ustedes en las competencias grandotas, esas que van a ver en la próxima Olimpiada. Y entonces necesitamos hacernos responsables, porque ustedes, la gran mayoría que son aquí menores de edad, el día de mañana van a ser mayores de edad. Y ahorita, en esta escuela, en sus hogares, les estamos platicando cuáles son sus derechos. Pero uno de sus derechos, que a veces no les platicamos, es saber que mañana, cuando sean adultos, van a tener obligaciones. Y entonces desde ahorita es cuando deben saber eso, porque entonces vamos a llegar a los 18 años, y entonces no nos vamos a dar cuenta de repente que ya se acabó papá ante la ley, y que si me paso un alto me va a agarrar la patrulla y me va a llevar, ¿no? Que le voy a hablar a mi papá y me van a soltar, y de que si atropello a alguien yo ya soy responsable, y de que si tiro pilas u otros productos que le generan daño al entorno o a otras gentes, voy a tener que pagar el daño, voy a tener que reparar el daño, voy a tener que sufrir la pena, el castigo. Es por eso que tenemos desde ahorita que crearnos hábitos, tenemos que crear conciencia de que casi todo lo que existe y que ha creado el hombre tiene un uso positivo, pero que esté en nosotros el que ese uso positivo no lo convirtamos en algo que nos haga mucho daño. Por decirles, aquí se lo señalo, y esta lámina se las quiero leer porque muchas amiguitas, amigas y amigos no alcanzarán a leer desde allá de atrás, y quiero que se lo graben bien. Dice: la fauna piscícola, tanto marina como fluvial. ¿Y qué es eso?, me van a decir. ¿Y qué tal si lo averiguan? ¿Qué tal si les nace la inquietud de empezar a saber, así como aquí saben, y aquí les han inculcado la manera de crecer en el conocimiento? Esa curiosidad que tienen, así como para abrir un regalo, ¿qué me va a regalar el novio el 13 de febrero? O la novia el 14 de febrero, a los más grandes. ¿Por qué no generamos esa inquietud y vamos y corremos a saber qué es lo piscícola, la parte marina, la parte fluvial, que es en donde de mejor manera refleja el grado de contaminación por mercurio en una determinada zona del planeta? Y ese mercurio, sin que ustedes se den cuenta, cuando esté en el agua y ustedes ingieren agua, se les queda en el cuerpo, se les queda en sus tejidos, en cantidades mínimas que no logran perjudicar el funcionamiento de su hígado, de su estómago, de su páncreas, hasta que ya no tuvo remedio porque se les acumuló demasiado y ya no tienen cura y van a morir. No, esa es la verdad. Entonces el mercurio también se les puede acumular en toda la médula ósea y hasta en el cerebro. Entonces probablemente digan, si no hacemos una buena atención del destino de las pilas, así como cuando jugamos una broma y decimos ese banco está dañado el cerebro, pues igual es que como no cuidamos el ambiente, pues se le acomodó demasiado mercurio en el cerebro y no nos dimos cuenta que todos fuimos culpables de ese daño que recibió ese amiguito, esa amiguita, ese hijo, ese sobrino, ese tío, ese abuelo. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, la intención es crear pilas sin sustancias tóxicas, pero a veces es muy caro. A veces